Amén. Buen día, nuevamente buen día, iglesia. Mientras cantaba me acordaba de hace un par de semanas le llevé a Zoe a su colegio. Tenía una exposición, no había quien le lleve, ni su papá ni su mamá, porque tenían que llevarle al médico al pequeño, a su hermanito, al Esteban. Y para sacarle del colegio, porque está toda la tarde casi ahí, me hicieron llenar un papel ahí como un permiso. Entramos a la secretaría y la Zoe le dice a la secretaria, ¿tú confías en Dios? Le dice, ¿no? ¿Tú confías en Dios? Le dice. Y la secretaria me ve a mí y yo le veo y le digo, claro, hijita, ella confía en Dios, porque su lema aquí es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ese es el lema que dicen cuando se retiran los alumnitos para ir a sus cursos. Y la secretaria dice, claro, hijita, yo confío en Dios, dice. Y me vino esto mientras cantábamos, no sé por qué, porque veo, ¿no?, esa confianza que un niño puede tener cuando le hablas de Dios. Y al mismo tiempo me puso en mi mente al Eliú, y mientras cantábamos, no sé por qué, mi mente se fue y dijo, quisiera verlo al Eliú de joven, ya luchando contra sí mismo, contra sus pensamientos, su forma de pensar. Porque ahorita todavía es niño, ¿no? Y lo puedes hacer sentar ahí y, bueno, se puede aburrir incluso. Pero dale unos 5 años más y ya va a ser un adolescente que ya va a haber en él esa lucha, ¿no? O sea, o quizá no, porque he visto también jóvenes así de su edad bien apasionados con la obra del Señor. O sea, en el colegio, por ejemplo, he visto jovencitos chiquitos que tocaban la guitarra y siempre estaban haciendo una y otra cosa. Era su primer amor, ¿no?, en esa edad que tenían. Más adelante, bueno, no sé qué pasará con cada uno de ellos, porque entendemos a través de esta carta que hoy vamos a desarrollar o vamos a estudiar, hoy nos corresponde ya entrar en el capítulo 2, y aquí, dentro del bosquejo que Dios hizo en su carta, porque Dios es el que ha bosquejado la carta. Si tú te vas a capítulo 1, versículo 19, habíamos visto que el bosquejo del libro de Apocalipsis está dividido en tres secciones, podríamos decir así, en 3 partes está dividido, ¿no? Y el versículo 19, tú ves, el capítulo 1, ahí está el bosquejo del libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto. Eso ya hemos estudiado en estos, no sé si 5 o 6 clases, ¿no es cierto? Escribe las cosas que has visto. ¿Qué cosas vio Juan en esta carta? Vio a Cristo glorificado, ¿no es cierto? Ya en el centro mismo de la iglesia, pero ya como un juez para juzgar, ¿no? Las cosas que has visto. Y vimos ahí como Juan, ¿no?, está de espaldas, oye la voz del Cristo glorificado, de Jesucristo glorificado, y lo primero que ve son sus vestiduras, ¿no? Su vestidura, ahí está su vestido, y lo que más resalta en ese vestido son 2 partes, ¿no? El vestido largo hasta sus pies, que habla de su grandeza. Luego ve el cinto, que habla de la justicia de Cristo. Después se da la vuelta y ve al Cristo glorificado y ve la cabeza y su cabello, ¿no? Y esto quiere decir que habla de su eternidad o duración. El pelo blanco de su cabeza, por ejemplo, habla de su absoluta santidad, representa la sabiduría de un juez. Por eso usted cuando ve televisión, si tú ves a esos jueces de antes, se ponían como unas pelucas blancas, ¿no ves? Así como unas blancas. Eso representaba la sabiduría de un juez, o sea. Entonces de ahí ve los ojos que penetraban hasta lo más profundo del alma, ¿no? Esos ojos que nadie puede ocultar nada, ¿sí? Nadie puede engañar a Dios. Esos ojos que examinan a los hombres, ¿no? Ahí en el versículo 14 hemos descrito aquello. Después ve los pies, ¿no? Y ahí los pies son como de bronce bruñido, ¿no? Siempre que el bronce, por ejemplo, siempre habla de juicio, habíamos dicho, habla del tiempo en que todos los enemigos estarán bajo los pies de Cristo, ¿sí? Y después vemos a su boca, ¿no? Y ahí ya vimos 2 afirmaciones,
una es como estruendo, su sonido de su voz era como estruendo, ¿no es cierto? Eso es cuando Jesús va a hablar en juicio, será como un estruendo de muchas aguas. Y vemos también otra afirmación en cuanto a su boca, la espada de su boca, ¿sí? Esa espada de dos filos, ¿sí? Ese es instrumento de guerra, y es la que representa o es la palabra de Dios Todopoderoso. Eso es lo que había visto. Vimos sus manos también ahí, pero en la mano lo que más resalta era la diestra, ¿no? Y en su diestra, ¿qué estaban ahí en su diestra? En la diestra, sí, habla del señorío, del control, de la autoridad, ¿no? Y el versículo 16 me dice que en su diestra tenía 7 estrellas. Ya hemos deducido que las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias, son los predicadores de las 7 iglesias, son los 7 ministros de la iglesia, ¿sí? Y también habíamos determinado más adelante que el candelero son las iglesias, ¿sí? Las iglesias. Entonces, la primera sección del libro de Apocalipsis ya lo hemos llevado y entramos a la segunda sección. Vuelve al versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Eso es lo que he desarrollado al Cristo glorificado, ¿sí? Que está en medio de la iglesia, ¿sí? Y ya lo hemos desarrollado. Ahora, lo que corresponde a la segunda sección de lo que estamos estudiando y las cosas que son. Y ahí está el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Cuáles son las cosas que son o las cuales está viendo aquí Juan? Las cosas lo que vamos a desarrollar aquí es ya ese mensaje a las 7 iglesias que están mencionadas ahí en el versículo, los nombres de las 7 iglesias, en el versículo 11, ¿cuáles son? Dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son 7 iglesias que habían en ese tiempo, o sea, existían. Estas 7 iglesias representan los 7 tipos de iglesias. Vale decir, de estas 7 iglesias, 5 de las iglesias, a salvo de Esmirna y Filadelfia, se les reprendió. ¿Por qué? Por tolerar el pecado en medio de ellas, que es algo característico de este tiempo de las iglesias. Para que tú me entiendas, dentro de una iglesia puede haber, por ejemplo, cristianos éfesos, ¿ya? Quizá me equivoque en la no. Puede haber cristianos éfesos dentro de la iglesia. Tú puedes ser una cristiana éfeso. Puede haber cristianos esmirnos, podría llamarlo así, no sé si está bien. Puede haber cristianos esmirnos, ¿no? Puede haber cristianos pérgamos, ¿no? Puede haber tiatiros, cristianos, o sea, puede haber tiatiros en una iglesia, de sardianos, no sé si llamarlos así, filadelfos, ¿sí? Y Dios me libre que sea, por ejemplo, uno de ustedes un laodiceo. Si tú ves, de Éfeso al laodiceo viene a ser la decadencia más grande que hay de uno que dice ser cristiano, porque estos son aquellos que no son ni fríos ni calientes, ¿sí? A los cuales Dios dice que los va a vomitar de su boca, ¿no es cierto? Y es más, los dice a estos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, ¿sí? Y ahora, a veces uno tiende a caer de lo que es, de la iglesia de Éfeso, llega a caer a este punto de ser un laodiciano. Ahora, si tú ves esta carta, hijos, eso es lo que quiero que entiendan. Al final de esta carta viene, podríamos decir, la advertencia, ¿sí? De la cual tú tienes que aprender de lo que vamos a llevar hoy, la advertencia final. Fíjate, me voy a trasladar un poquito hacia adelante, ¿sí? Dice, el que tiene oído, versículo 7 del capítulo 2, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no es cierto? ¿Usted tiene oídos? Sí. ¿Ok? Tienes oídos. Pero fíjate lo que puede llegar a pasar en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no,
O sea, pues si no, ahí está la advertencia. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? La iglesia, ¿sí? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Cuidado con que llegues a pasar, cuidado con que llegues a una iglesia de Pérgamo o de una iglesia de la Odisea, si tú no llegas a comprender lo que vamos a estudiar en estos versículos. Y cuidado te sientas en esa iglesia de la Odisea o en esa iglesia de Pérgamo, ¿sí? Cuidado te sientas como pez en el agua, ¿ya? Por eso el estudio de esta carta, ¿sí? Esta carta, a la carta de Éfeso, es muy importante que tú consideres la enseñanza que el Señor mismo te está dando. Entonces, para estudiar esta carta, sí, vamos a desarrollar, podríamos decir así, el contenido de esta carta constituye como una norma a las otras 6, ¿sí? Y vamos a ver 9 características. Vamos a ver el escritor, vamos a ver la iglesia, la ciudad, el elogio, el reproche, el mandato, la advertencia, el consejo y por último, la promesa, ¿sí? Entonces, ahora Juan va a dar el mensaje a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, ¿sí? Esta es una de las iglesias más importantes, es más, madre de las otras iglesias, podríamos decir así. Ahora, un hecho importante que tenemos que entender mientras estudiamos esta carta, ¿sí? Y cuestionarte muchas preguntas tal vez que te puedas tú hacer si es que te pones a meditar en lo que vamos a estudiar. Realmente estamos viendo un tiempo más o menos desde que se fundó la iglesia de Éfeso, ¿sí? Con Priscila y Aquila. 40 años después se está escribiendo esta carta. Vale decir, la primera generación ya no está, ¿sí? Pero esta iglesia, ¿sí? Al inicio de esta iglesia, una iglesia dinámica, una iglesia dedicada, era una iglesia decidida, era una iglesia que disciplinaba, era una iglesia que discernía, ¿sí? Y sobre todo la consecuencia del tiempo que pasa, de un determinado tiempo a otro tiempo, ¿sí? Muchas de aquellas virtudes que observa el Señor mismo, a veces van en decadencia, o más allá de decadencia podría decir yo que son, que si bien permanecen las cosas externas, porque son cosas externas, ¿sí? Pero la parte interna es la que es como un cáncer espiritual en ellos. Porque esta iglesia no había perdido ese temor, por ejemplo, a su doctrina, a la doctrina sana. Pero vamos a ir estudiando y vamos a ver cómo a veces los cristianos, a veces, y esto es un buen estudio para mostrarnos que a veces llegamos a un punto de enfriarnos, ¿sí? Y ya no hacemos las cosas que antes hacíamos, ¿sí? Esa pasión que uno tenía. Porque ahí mismo dice, ¿no? Has perdido tu primer amor. O sea, cuando uno está enamorado de Dios, o sea, a un principio tú podías llevar el evangelio, predicar al que estaba de tu lado, en tu colegio, en tu trabajo. O sea, yo me acuerdo hasta recordando muchas veces, a veces hacíamos cosas que, ¿de dónde habríamos sacado esa fortaleza, esa fuerza para poder hacerlo, ¿no? Muchas veces hablar en frente de todos los alumnos, me acuerdo, o en cada clase que estábamos hablando del Señor, ¿no? Es que había algo que había en el corazón del creyente, estaba enamorado de Dios, ¿sí? Estaba enamorado de Cristo, estaba enamorado de las cosas de Cristo, estaba enamorado de su evangelio, estaba enamorado de su obra. Pero llega un momento en que parece que el mismo creyente, ¿sí? Aquel que estaba enamorado por Dios, llega un momento en que tiene un corazón frío. Por eso el título de esta enseñanza de hoy es Éfeso, cuando el amor se enfría, ¿sí? Cuando el amor se enfría. Y casi viene relacionado aún con el matrimonio, si tú te das cuenta, ¿sí? Es como cuando acaba la luna de miel. Y después de los años ya se vuelve una monotonía la relación conyugal. Por eso esta carta de Éfeso no solamente es como para ver
el estado espiritual o el crecimiento o la situación de una iglesia, sino también te puede ayudar incluso en la relación, por ejemplo, del matrimonio, ¿sí? Porque te da las pautas o te da, podríamos decir, los principios para que tú puedas volver a ese primer amor, Pero bueno, vamos a desarrollar, aquí estamos para estudiar la carta, ¿sí? La carta de Éfeso, y lo primero que vamos a ver, una de las primeras características es el escritor, ¿sí? El escritor, versículo 1, el principio del versículo 1, tú estás con tu Biblia aquí. Entonces, ¿quién es el escritor de esta carta? ¿Ya? Y leemos el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? El mensajero, ¿no? El pastor, el ministro. Escribe o sea, para que el ministro, el pastor, ¿sí? Una carta. Pero ¿quién está escribiendo esta carta? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el cual tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién dice esto? Jesucristo, ¿no? O sea, cuando aquí has visto ya algo que hemos desarrollado. ¿Te das cuenta? Si tú te das cuenta, si tú comparas, por ejemplo, con el versículo 1, 13 y 16, ahí mismo habíamos identificado a Jesucristo que tiene los 7 candeleros y las 7 estrellas. Entonces, este mismo personaje, este mismo escritor, es Cristo, el que está escribiendo esta carta. Por medio, claro, obviamente, por medio de Juan, ¿no? El apóstol. Entonces, cuando tú ves aquí, el escritor es Cristo, y deducimos que es Cristo porque vemos en el capítulo 1, vemos la descripción de Cristo en esa visión de Juan. Está bien ahí, ¿no? ¿Hemos entendido esa parte? ¿Sí? Si tú ves en la Biblia, todos los mensajes, o sea, la descripción, o sea, cómo es que Cristo se identifica en todas las iglesias con lo que ya hemos estudiado en el capítulo 1. Por ejemplo, si tú comparas Apocalipsis 2:8, aquí se le presenta a Cristo como el que estuvo muerto y vivió, en relación al versículo 18 del capítulo 1, el que vivo y estuvo muerto, ¿no? En el versículo 2 y 8 que dice, el que estuvo muerto y vivió. Si tú comparas, por ejemplo, 1.18 con 2.8, te va a decir lo mismo. El que estuvo muerto y vivió, si comparas el 1.16 con el 2.12, dice, y salía una espada de 2 filos. Si tú comparas el 1.14.15 con el 2.18, ahí te va a mostrar el Cristo que se está mostrando a esa iglesia como el Cristo que tiene los ojos de llama de fuego, los pies semejantes al bronce bruñido. Y también si tú comparas el 1.16 y 4, ahí vas a ver cómo que Cristo se presenta a esa iglesia como aquel que tiene las 7 estrellas, ¿sí? Entonces la presentación a cada iglesia va conforme a lo que ya hemos estudiado en el capítulo 1, pero a cada uno se presenta con diferente identidad. ¿Ya? Con diferente identidad. No sé si me has captado. A la iglesia de Éfeso se presenta él como aquel que tiene los 7 candeleros, ¿sí? Y las 7 estrellas. Por eso dice aquí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces aquí se afirma, ¿sí? Que el que escribe las 7 cartas es ¿quién? Jesucristo glorificado, ¿no es cierto? Se afirma que es el que está escribiendo Jesucristo glorificado. Muy bien, entonces Cristo además se describe como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, versículo 1, ¿no? Es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro y en medio de las 7 iglesias. Él está en el centro, es como un círculo ahí, ¿no? 7 lámparas están ahí, 7 lámparas, y quien está en medio es ¿quién? Jesucristo. Y él ¿qué está haciendo ahí? Está escudriñando, está examinando, está valorando, está evaluando a cada una de ellas, o sea, de las 7 iglesias. Entonces, obviamente él es el gobernante, su soberano, sí, y tiene la autoridad para dirigir ¿qué cosa? La
iglesia. Entonces, no hay duda de quién es el escritor, Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Presentado a la iglesia de Éfeso como aquel que tiene en su diestra las 7 estrellas, los 7 candeleros. Muy bien. ¿Esta carta a quién se dirige? A la iglesia, ¿sí? A la iglesia. ¿A la iglesia de dónde? De Éfeso, ¿sí? De Éfeso. Ahora, es muy importante mencionar, antes de que estudiemos los versículos, que la iglesia de Éfeso, o sea, la iglesia de Éfeso era rica en herencia. No era cualquier iglesia. Por eso a veces uno tiende a preguntarse, caramba, esta iglesia de Éfeso, ¿cómo pudo terminar en esa situación? 4 décadas después. Porque esta iglesia tenía como herencia hombres, pero siervos de Dios, que están mencionados en el libro de los Hechos. Priscila y Aquila fueron los primeros, o los más, tú sabes quién eran Priscila y Aquila, ¿no ves? Eran los más cercanos a Pablo, ¿no? Compañeros en el ministerio, y estos fueron los que introdujeron el evangelio ahí en esta ciudad, en la ciudad de Éfeso, una ciudad, una de las más importantes de Asia Menor en ese tiempo. Priscila y Aquila, eso lo puedes leer tú en Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19, y después a ellos se les unió un elocuente predicador y poderoso polemista. ¿Quién era el que se unió a Aquilas y a Prilas? Apolos, ¿te acuerdas? Apolos, Hechos 18, 20 y 26. Después Priscila, Aquilas y Apolos fueron los que pusieron realmente el fundamento para el ministerio de Pablo en Éfeso. Porque Pablo se detuvo, uno de esos Pablos se detiene brevemente en Éfeso, ya finalizando su segundo viaje misionero, y él empieza a predicar, a enseñar. ¿No es cierto? Encuentra un grupo de discípulos de Juan, sí, que solo sabían del bautismo de Juan, y él los bautiza en nombre de Jesucristo. Y ahí empieza el ministerio real en esa ciudad, ya en el tercer viaje misionero. Eso tú puedes encontrar en los capítulos 18 y 19 del libro de los Hechos, si tú quieres estudiarlo con mucho mejor, ¿no? Y ahí tú vas a ver a un Pablo en Éfeso enseñando, discipulando por 3 años. 3 años. ¿Y te acuerdas tú cuando se despidió de Éfeso Pablo, en Hechos 20, cuando hizo llamar a todos los ancianos de Éfeso? ¿Sí? Y ahí en Hechos 20, vámonos a Hechos un poquito, es importante tener el fundamento para que podamos entender realmente y uno pueda preguntarse qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó aquello? Y te acuerdas en Hechos 20, en el versículo 17, por ejemplo, dice así: enviando pues de este Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, y ahí hizo llamar a todos los ancianos de Éfeso, ¿no? Y ahí les habló, ¿te acuerdas que estudiamos este libro, sí? Ahí empezó les enseñó en el área de la obediencia, les enseñó a estos ancianos en el área de la enseñanza, ¿no? Les dijo, ninguna cosa yo he rehuido, sino anunciarles todo el consejo de Dios. Les enseñó en el área de la prioridad, les enseñó en el área de la iglesia, les enseñó en el área de la batalla, les enseñó en el área de los discípulos, les enseñó en el área del dinero, incluso les enseñó, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos una iglesia que tenía realmente una herencia en cuanto a fundamento o a doctrina enorme, grande. Es más, si añadimos algunas cartas que tuvo privilegio de tener la iglesia de Éfeso, podemos añadir las cartas de primera y segunda de Timoteo, porque después de que Pablo dejó el ministerio, lo dejó a quién, a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y después pasó a otros varones, a Onesíforo, a Tíquico, que predicaron allí. Y ¿saben qué dice la historia, según el testimonio de la iglesia primitiva? Que fue el apóstol Juan que pasó las últimas décadas de su vida, desde donde probablemente escribió las 3 epístolas que hemos estudiado, primera, segunda y tercera de Juan, y no hay dudas de que pastoreaba la iglesia de Éfeso cuando fue desterrado a Patmos. O sea, ¿te imaginas los personajes o los siervos de Dios que pasaron, ¿no?, en la iglesia?
y me olvidé mencionar de la carta a los Efesios. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Miren, la herencia que tenía esta iglesia. ¿Sí? Priscila, Aquilas, ¿no? Estamos hablando de Apolos, Onesíforo, estamos hablando de Tíquico, estamos hablando de Timoteo, estamos hablando de Pablo mismo, ¿sí? Como pastor, y está el apóstol Juan, el último de los apóstoles, asumiendo el liderazgo de la iglesia en Éfeso. Yo quería que conozcan esta iglesia de la cual estamos hablando, para que tú tengas idea, ¿sí? Porque uno puede decir, ¿y cómo es que esta iglesia realmente haya perdido ese sentimiento que tenían hacia Cristo? ¿No? ¿Cómo es que? Pero imagínate, o sea, ¿a qué quiero llegar? Es como cuando se dice, ¿no? Aunque traigas en el ámbito, un mal ejemplo te voy a dar, ¿sí? Pero a veces vemos en la televisión de la selección boliviana, aunque tú traigas a Mourinho, que dicen que es uno de los mejores técnicos del mundo, ¿sí? Si los jugadores no son disciplinados, si los jugadores no son talentosos, si los jugadores no asumen su rol como deportistas, atletas, etcétera, trae al mejor entrenador del mundo, ¿sí? Y no va a clasificar al mundial. Porque la mayor parte, obviamente, tiene algo tiene de responsabilidad el director técnico, ¿sí? Pero quienes juegan en el campo de juego son los jugadores. Trae aquí a esta iglesia al apóstol Juan, Pablo, Timoteo, te estoy hablando de hombres, sí, de Apolos, de Priscila, su esposa, ¿no? Trae de Apolos, ¿sí? Si la iglesia, si no asume su compromiso con Dios, puede terminar pasando de Éfeso a la Odisea, a lo peor. Puedes terminar. ¿Y quién hace que determine aquello? Yo le decía esta semana a mi esposa, mi esposa es con la única que a veces intercambia algunas ideas y algunos criterios. ¿Cómo es que Dios permitió que arrebataran a Juan de su iglesia? ¿Sí? Porque nada pasa sin el conocimiento ni el consentimiento de Dios, ¿no es cierto? No me imagino qué pasó en esa iglesia en ese momento cuando lo agarran a Juan y lo destezan. Podrían haberlo matado directo, no, pero querían realmente doblegar la creencia cristiana en ese tiempo. Y Juan, bueno, el apóstol Juan no era cualquiera que se iba a rendir ante aquello. Pese a que Juan, según las escrituras, dice, al que amaba a Dios mucho más, dice, no, o sea, en el sentido de que realmente era un discípulo amado para el Señor. Pero aún así le permite que Juan sea destezado a ese lugar, ¿sí? Donde no es que estaba al aire libre, vuelvo a repetir, en la isla de Patmos estaba enmanillado, tenía que trabajar para comer, o sea, era como una cárcel, pero en una isla, no era cualquier lugar donde se alimentaba y meditaba aquello. ¿Ok? Entonces, hemos visto quién es el escritor, Cristo. Hemos un poquito hablado de lo que es la iglesia, ¿sí? Vuelvo a repetir, una iglesia que tenía una herencia tremenda, ¿sí? Una iglesia que tenía tremenda, pero lamentablemente lo que profetizó Juan, ¿te acuerdas en Hechos? Cuando les dice, de entre vosotros saldrán, ¿qué cosa? Lobos rapaces, ¿no? Y cuídense, ¿sí? Pasaron los años y ahora están en esta situación en la cual el Señor está observándolos, ¿sí? Y no hay nada que pueda pasar desapercibido por Dios. Ahora, esta iglesia no era una iglesia en que estaba en un lugar bien cómodo. Esta iglesia estaba en una ciudad, una de las ciudades más importantes de ese tiempo, Asia Menor, ¿sí? Tenía una población, muchos dicen, entre 250,000 y 500,000 habitantes. Esta ciudad era una ciudad libre, podríamos decir así, con un gobierno propio dentro de sus límites, no había una guarnición de soldados romanos, pero ahí en medio había una de las 7 maravillas más grandes del mundo. ¿Cuál era? El templo, ¿sí?, de la diosa Diana, ¿te acuerdas? De la diosa Diana, un templo, pero si tú ves en
Face, en el Google, o chequear un tiempo, pero majestuoso, pilares de mármol, ¿sí? Bañadas con oro, piedras preciosas, y vemos ahí esa diosa Diana, Artemisa, ¿no es cierto? Claro que cuando tú ves en una figura y buscas ahí en el Google, buscas la figura, va a ser una figura bien grotesca, ¿no? Una mujer con muchos pechos, ¿no? Suman un tridente aquí, un gazote aquí, ¿no? Dentro de ese templo, realmente era un templo tan grande que era como todo un manzano entero de este lugar, ¿sí? Todo un manzano entero, ¿sí? Un lugar donde había ahí teatros, había ahí biblioteca, había ahí... Hasta el banco estaba ahí porque no había quien se pueda atrever a sacar o a querer robar ahí. Entonces todos los mercaderes ponían ahí el dinero. Había ahí, había diaconisas, prostitutas, llaman, ¿no? Esas, o sea, tremendas sacerdotisas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero tremendamente era el centro de donde estaba la iglesia de Éfeso era pues muy oscura. Oscura. O sea, que aquello no es nada a lo que era en ese tiempo la ciudad de Éfeso, ¿no? Por eso te acuerdas en Hechos cuando vemos y Pablo empiezan a quemar todos los libros de magia, los plateros empiezan a hacer el alboroto y no me acuerdo cuántas horas gritan, ¿no? Diosa Diana de los Efesios, etcétera. Entonces la ciudad era tal. Pero nosotros, ¿qué somos? ¿Cómo nos representa aquí la Biblia? Como esos candeleros, esos que dan luz en medio de ese mundo oscuro. Nosotros somos como la luz de este mundo. Si tú ves, a veces vemos, ¿no? Todo lo que brilla son los creyentes, ¿sí? Esta luz es oscuro. Todo lo que brilla son los creyentes. Entonces, esta ciudad para nada es una ciudad libre de ataque espiritual. Era una iglesia, una ciudad, la iglesia realmente estaba en medio de una ciudad pagana, idólatra, ¿no? Pero dentro de esa ciudad pagana, idólatra, había un grupo de cristianos. Y era la iglesia de Éfeso. En medio de aquello. En medio de esa oscuridad estaba aquello. Amén. Vimos al escritor, vimos la iglesia, vemos la ciudad, y ahora empezamos a ver una cuarta característica de esta iglesia para estudiarlo mejor, vemos el elogio, ¿sí? Y lo primero que hace aquí, o sea, el Señor de la iglesia comienza a reconocer sus obras y empieza a elogiarlos, antes de reprocharlos, antes de censurarlos, él empieza a elogiarlos, ¿sí? Yo conozco, dice, ¿no? Y esta palabra conozco está en las 7 cartas a las 7 iglesias, ¿sí? Yo conozco, él es el que examina. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El versículo 6 al final dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí tú ves cómo es que el Señor comienza a reconocer sus obras, ¿sí? Y empieza a elogiarlos, y los elogia, hace 8 elogios hacia esa iglesia, ¿no? 8 elogios. Y lo primero que elogia, sí, a los creyentes de Jesús es por su arduo trabajo, ¿ya? En el griego kopos utiliza esta palabra griega, no copiado, sino kopos, ¿sí? Y esta palabra denota un trabajo hasta el punto del sudor y de la extenuación, ¿sí? O sea, describe un esfuerzo general, o sea, exige todo lo que una persona tiene para dar, física, mental y emocional, ¿sí? Toda la energía, o sea, los efesios eran obreros diligentes por causa de Cristo. Eran tremendamente diligentes, no eran espectadores simplemente.
O sea, no deseaban simplemente recibir entretenimiento. Esta iglesia tampoco estaban contentos con comer el fruto del trabajo de otros, sino que estaban dispuestos a arar, sembrar y recoger su propia cosecha. En esa oscuridad pagana estaban estos obreros, o sea, obreros digo del Señor, evangelizando a los perdidos, edificando a los santos y cuidando a los que tenían necesidad. Entonces era un elogio digno de elogiar, ¿no? Ellos trabajaban, pero de una manera, pero hasta llegar al cansancio, hasta llegar a estar extenuados, ¿sí? Eso es lo que elogia de esta iglesia. Ellos no comían de balde, ¿sí? Ellos trabajaban por la causa de Cristo, trabajaban por la causa de Cristo. Un segundo elogio que hace el Señor es por su paciencia. Si tú hemos leído, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Si tú ves en el versículo 3, también se repite esta palabra paciencia. Pero aquí la palabra paciencia está hablando, ellos tenían una paciencia en el ámbito del servicio. Subraya esa paciencia que tenían para servir a las personas en el versículo 2. Repite esta palabra paciencia en el griego ya en el ámbito de soportar sufrimientos. ¿Sí? No solo tenían paciencia para servir a las personas, ¿sí? O para tener paciencia con las personas, sino también estos sufrían por causa de Cristo. ¿Sí? Sufrían por ser cristianos. Y eso elogia el Señor a esta iglesia, ¿sí? Por tu paciencia. Es un elogio recibir del Señor la paciencia. Este elogio indica que a pesar de las circunstancias difíciles, los creyentes de Éfeso permanecían fieles a su Señor. ¿Sí? También los elogia, un tercer elogio que podemos ver aquí es que se negaban a soportar a los malos. Estos, si bien los efesios tenían mucha paciencia con las personas, pero no soportaban a los malos. No soportaban a los malos. Esta iglesia, ¿sí? Practicaban lo que llamamos nosotros la disciplina en la iglesia. ¿Ya? No toleraban a las personas, o ellos mantenían una elevada y santa norma de conducta y eran sensibles al pecado. Y sin duda, siguiendo el mandato del Señor, ellos disciplinaban a la iglesia, porque era un mandato del Señor. ¿Sí? Por eso dice, y eso elogia el Señor. ¿Sí? Se negaban a soportar a los malos. Se negaban a soportar a los malos. Y disciplinaban a la iglesia. Pero también hay un elogio aquí, y habla de que esta iglesia también es elogiada por su discernimiento espiritual. Y dice así, porque ellos habían probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, ellos probaban. Obviamente en ese tiempo había la teoría de la sucesión apostólica. O sea, habían personas que decían que uno de los apóstoles les había impuesto las manos, ¿sí? Y les había pasado esa unción de apóstol. ¿Ya? Y ellos decían eso. Al morir ¿sí? De la misma manera, ponía las manos en otro, ¿sí? Antes de morir, y esa unción de apóstol había pasado a este otro, y este otro, y este otro, y este otro, tenían esa teoría de sucesión apostólica. Pero los efesios habían entendido que no hay más apóstoles que los 12 que el Señor había establecido, no hay más. Por eso, el día de hoy, si alguien dice ser apóstol, o sea, salir de esa iglesia, yo les digo muchas veces, ¿no es cierto? Porque no hay ninguno de los que hoy pueden llamarse apóstoles han visto al Señor, a Cristo resucitado. No, ninguno ha puesto, ¿sí? El fundamento, Dios puso el fundamento, ¿sí? En la iglesia naciente, a los apóstoles y profetas.
Ya no hay, no puede haber esa sucesión. Entonces los efesios tenían un discernimiento espiritual y estos podían reconocer a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque era un peligro constante para las iglesias. Es un elogio que le hace el Señor a la iglesia de Éfeso. Un quinto elogio que podemos ver, vuelve aquí a repetir, es mantuvieron ¿qué cosa? Su paciencia, ¿no? Y ahí hemos ya establecido, ¿sí? En cuanto al sufrimiento, tenían paciencia. 40 años, ¿sí? 40 años, ellos tenían paciencia en cuanto a su arduo trabajo, firmeza soportando las pruebas, su negativa a tolerar el mal, su discernimiento espiritual. ¿Qué hizo? Ellos mantuvieron su paciencia, ¿sí? Mantuvieron, su paciencia. Un otro elogio que podemos ver es ellos habían sufrido. ¿Por amor de quién? De su nombre, dice. Estamos leyendo, está siguiendo, y has sufrido, dice, ¿no es cierto? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice. Son elogios que el Señor le está haciendo a esta iglesia. O sea, has trabajado tan duro, si has tenido tanta paciencia, ¿sí? No has desmayado por amor a mí, por amor a Cristo, ¿sí? No habían desmayado, dice. Y por último, hay un elogio final que hace el Señor y dice, pero tienes esto, dice, que aborreces, ahí en el versículo 6, saltamos un poquito porque estamos hablando de los elogios que tiene esta iglesia, versículo 6 que dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, muchos se preguntan quiénes eran los nicolaitas, ¿sí? Pero déjame decirte que no se les puede identificar con certeza quiénes son estos nicolaitas. No se puede decir quiénes son, pero que sí se puede identificar con toda seguridad que los actos que ellos cometían o la doctrina que ellos tenían aborrecía el Señor. Cosa que era permitida por la iglesia de Pérgamo. Si tú lees en Pérgamo, también están mencionados los nicolaitas ahí. Ellos más bien permitían estas cosas de los nicolaitas. Ahora, quizá hay algunas, porque estoy enseñando esto, ¿sí? Quizá alguien pueda tener, hay algunas, ¿cómo te puedo llamar? Criterios, ¿sí? De los cuales indican quiénes eran. Pero no podemos establecerlos en la Biblia, ¿sí? Porque hay algunos, por ejemplo, argumentan que los nicolaitas es una palabra, la palabra es una transliteración, no es una traducción. ¿Qué significa que es una palabra de transliteración? Implica que se ha tomado dos palabras griegas, se las ha juntado. Y de ahí sale estas dos palabras griegas y provienen de Nico, que vienen a ser, que significa conquistador, y laos o laicos, o laitos de laicos, ¿ya? Laicos, conquistador de laicos significaría, tomando esta palabra como dos palabras griegas, ¿sí? Conquistador de laicos. Y tú te imaginas cuando te digo laicos, ya es una palabra compuesta, ¿sí? Donde puede ya deducirte que haya una división entre el clérigo y los laicos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Está el sacerdote y los demás que van a la iglesia son laicos, ¿no? Entonces, muchos aseguran de que es una clase que se había generado ya en ese tiempo, donde se podía ver dos tipos o dos grupos de personas que conformaban a estos nicolaitas. Unos superiores, o sea, gobernantes, conquistadores, y los laicos. Una de esas son, obviamente, estos estaban pues inclinados a las cosas que no agradaban al Señor, ¿no? Otros dicen, por ejemplo, que estos nicolaitas vienen de un fundador que se llamaba Nicolás, ¿sí? Que era uno de los
uno de los 7 que atendían en el libro de los Hechos, ¿te acuerdas? Que eran aquellos diáconos, ¿no? Que se partían las comidas, que se había vuelto apóstata, sí, había formado un grupo de personas y a través de aquellos se había formado toda una serie de este grupo de nicolaitas, ¿no? Como si lo llamara apóstatas. En otras palabras, no existe, podríamos decir así, no podemos identificarlos plenamente a este grupo que se hacen llamar los nicolaitas, ¿sí? O sea, surgen muchas hipótesis, llamarles, o no sé, ¿no? De las cuales podemos ver. Ahora, hay por ejemplo dentro de la iglesia primitiva hay algunos historiadores, ¿no? Por ejemplo, estos historiadores decían de los nicolaitas lo siguiente. Ireneo, por ejemplo, escribía de los nicolaitas, ¿no? Que estos llevaban una vida de desenfrenada e indulgencia. Otro escritor de ese tiempo, Clemente de Alejandría, añadió que los nicolaitas se entregaban al placer como las cabras, decía él, llevando a la vida y a la falta de moderación. O sea, prácticamente estos nicolaitas hacían cosas que no agradaban al Señor. Pero en relación a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, o sea, toleraba a estos nicolaitas, toleraba. Por eso cuando tú lees la iglesia de Pérgamo, dice así el versículo 15, y también tienes a los que se tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿sí? A los que se tienen, o sea, ellos no tenían el problema que tenían la iglesia de Éfeso, más bien ellos los aceptaban, a aquellos, ¿ok? Pero tenían una virtud por la cual el Señor los estaba elogiando, ¿sí? El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, ¿sí? Las cuales yo, o sea, dice Cristo, yo también aborrezco. Amén. Muy bien, ahora viene el reproche a esta iglesia. Hemos visto el escritor, la iglesia, la ciudad, el elogio, y ahora viene el reproche. Primero los ha elogiado por las cosas que él. Ahora viene el reproche. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. A pesar de todos, o sea, a pesar de todos los aspectos dignos de alabanza de la iglesia de Éfeso, ¿sí? El Señor, con esa mirada penetrante, omnisciente del Señor, había avispado una falta funesta. 40 años después, el amor de la primera generación de los creyentes se había enfriado. Y la actual generación estaba manteniendo la doctrina que se les había dejado en herencia, pero había una cosa en particular. Habían dejado, ¿sí?, su primer amor. Y cuando habla de haber dejado su primer amor, sí, esto puede incluir ¿qué cosa? Su amor a Dios y a Cristo. El amor a los unos por los otros. Y el amor a los perdidos. Literalmente estos se habían sumergido hasta un lugar donde estaban llevando a cabo sus responsabilidades cristianas con una decreciente amor a su Señor y a los demás. Esta era una tremenda, grave falta que estaban haciendo. En otras palabras, a ver, mírame, hijo, entendé. Es como si tú ahorita harías lo que haces por el Señor, pero lo haces porque así te enseñaron. ¿Sí? Como doctrina mecánica. No lo haces por amor. No lo haces. Sirves al Señor porque, bueno, te enseñaron que tienes que servir al Señor. Ofrendas para el Señor, bueno, porque sabes que tienes que ofrendar para el Señor. ¿Ya? Pero no lo haces con ese amor que antes se hacía. Eso es lo que le estás reprochando al Señor, ¿sí? Está bien, trabajas, haces, le está diciendo, pero has perdido tu primer amor. Ya no amas a Dios como antes amabas. Ya no amas a Cristo como antes amabas. Ya no se aman entre hermanos como antes se amaban.
Ya no amas a los perdidos como antes amabas. Y el reproche está ahí, a pesar, ¿no?, de esa responsabilidad que ellos hacían, pero lo hacían así, sin amor. Y si uno se va a 1 Corintios 13, dice que sin amor no sirve de nada, no sirve de nada. Has perdido tu primer amor. Pero el Señor no se queda ahí y les da ¿qué cosa? Un mandato. ¿Y qué les dice? Versículo 5, recuerda, por tanto, dice, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El gran médico les recetó algo a los efesios, que si cumplían los curaría de su malestar espiritual. ¿Qué tenían que hacer los efesios? En primer lugar, tenían que recordar. Y en el griego esto significa mantenerse recordando. Mantenerse recordando. ¿De dónde habían caído? El olvido es con frecuencia la causa inicial de decadencia espiritual. Y los efesios necesitaban reconocer la seriedad de ese error. Recuerda de dónde has caído, dice. O sea, recuerda de dónde habían caído. Recordá qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Recordá, ¿sí?, de dónde te ha sacado el Señor. Recordá, dice. ¿Sí? Pero me acuerdo. Sí, pero no basta aquello. Le da una segunda receta, por llamarlo así. Tenían qué cosa, que arrepentirse, dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sí? Es un deliberado rechazo de sus pecados por dejar de amar a Dios de todo corazón, alma y mente y fuerzas. ¿Sí? Tú olvidas al Señor, como decimos, ¿no?, de amar a Dios con todo tu fuerza, tu corazón, tu alma, tu mente. Si olvidas eso es pecado. La Biblia dice que es pecado. Por tanto, dice, arrepiéntete. Y en tercer lugar, tenían que mostrar la autenticidad de su arrepentimiento y hacer las primeras obras. Y hacer las primeras obras, las que habían hecho al principio. ¿Qué hacías al principio? Volver a hacer. Pero ya no, yo no, volver a hacer. Volver a hacer las primeras cosas que antes hacías. Ahora, es indudable, ¿no?, que todos los cristianos pasamos, por eso está esta carta aquí. Entendemos que todo cristiano a veces tiende a enfriarse. Pero también entendemos que el Señor te manda a que vuelvas, ¿no?, que arrepientas. Y vuelven, sí, ¿no? Tenían que volver a rescatar, ¿sí?, esa riqueza que tenían en el estudio bíblico, en la oración, en el ayuno, esa pasión por las cosas del Señor, esa adoración que antes nos caracterizaba. No crean que para ustedes nomás es la palabra. Muchas veces cuando yo veo, digo, caramba, ¿verdad? Nos hemos enfriado. Pareciera que nos importara a las demás personas. Al final ellos te eligen dónde quieren ir. Y hasta bíblicamente ponemos algunos versículos dentro de nosotros para justificar nuestra condición espiritual nuestra. Entonces, el mandato que da el Señor aquí es: vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a hacer lo que hacías antes. ¿Por qué? Porque hay una advertencia que da también a la iglesia de Éfeso. Pues si no, dice, o sea, si no haces, pues si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti. Y esta palabra vendré no está hablando de la venida del Señor Jesús que prometió, sino que dice que vendré, o sea, al Cristo se refiere que no es su segunda venida, sino a su venida a ellos en juicio local sobre la iglesia. Vendré, dice, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar
si no tuvieres arrepentido. Te voy a quitar tu candelero. Voy a llevar esta iglesia a otro lado, no sé, te voy a llevar a otra iglesia que mereces. Te estoy parafraseando para que tú me entiendas. ¿Sí? Y quitaré, si no haces esto, y quitaré tu candelero. ¿Y saben qué? Estaba averiguando yo en Google, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó con esta ciudad de Éfeso? No hay nada. No hay nada. Porque Éfeso tenía una problemática en ese tiempo, ¿sí? Había mucho lodo que venía de un río, no me acuerdo el nombre de ese río, ¿sí? Que cada vez la batalla de los Éfesos era sacar ese lodo de la ciudad, esa era su labor, porque estaban cerca de un río, sacaban ese lugar. Pero hoy en día no hay más que ruinas, no existe más ese lugar. Seguramente llevó a otro lugar. Entonces, esta advertencia es real, hijos, ¿sí? Y vuelvo a repetirte, no es con el afán de que entiendas. Cuidado que te lleve a la iglesia de la Odisea. Yo digo la Odisea porque la Odisea es una de las iglesias más, es la decadencia final, podríamos decir así, de una iglesia. Ni frío, ni caliente, ¿sí? Es la decadencia final de una iglesia. Y el Señor, sí, da el consejo a esta iglesia, ¿no? Luego de la advertencia, ¿no? El mandato, la advertencia, luego viene el consejo y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Todas las iglesias tenían que leer, todas las iglesias pueden manifestar este tipo de situaciones que está presentando. Pero a todas las iglesias les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Es un consejo que da el Señor. Toda iglesia necesita escuchar cada mensaje. Y por final les da esa promesa que todos deberíamos buscar. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice. ¿Sí? Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol que estaba en Génesis, ¿te acuerdas? ¿No? Ese árbol que estaba ahí, ese árbol de vida que se menciona en Génesis 2:9, 3:22, ese árbol que se perdió, ¿no? En el ámbito terrenal, ¿sí? Ese árbol de la vida significa vida eterna. Vida eterna. Y el paraíso de Dios es el cielo. Al que venciere, entonces, dice, le daré vida eterna y estará conmigo en el cielo. Nos va a dar esa libertad de comer. Entonces, este ejemplo de la iglesia de Éfeso advierte que toda ortodoxia doctrinal y el servicio externo no pueden compensar un corazón frío. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, como dice Proverbios, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Y el Señor siempre a través de la historia, ha querido que su pueblo siempre se arrepienta. Desde el pueblo de Israel, arrepiéntanse, ¿sí? Y vuelvan a mí. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, dice en Oseas capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Ven? Entonces tenemos que entender de esto en aplicación para nosotros en este tiempo. Debe meditar en esta semana que tú estás, hasta el siguiente domingo, medita en esto. ¿Sí? No es por nada que estás escudriñando las escrituras, ¿sí? Si tú ves que realmente se ha enfriado tu corazón, ¿qué te manda el Señor? Arrepiéntete y haz las primeras obras que hacías antes. ¿Sí? No te enfríes. Oremos al Señor, damos gracias al Señor. Gracias, papito, por tu palabra, bendito Dios.
Te agradecemos porque siempre nos redarguyes, nos corriges, nos instruyes, bendito Padre. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos muestras que a veces nosotros podemos llegar a un momento en que nos enfriamos, bendito Dios, por las circunstancias, por las situaciones, pero que en nosotros, Señor, hay algo que tú pones que es esa paciencia que tenemos, que viene de ti, bendito Padre, y podemos soportar los tiempos difíciles, pero más aún, Señor, queremos pedirte que avives nuestro corazón, como en esos primeros años que éramos considerados hijos tuyos, bendito Dios, que manifestábamos realmente características cristianas, Señor, en cuanto a ese deseo, Señor, de llevar tu palabra, de santificarnos, bendito Dios, de estudiar tu palabra, meditar, de ayunar, de orar, Señor. Haz que, Señor, en nosotros vuelva ese querer, papito. Te agradecemos, Señor, porque nos redarguyes con lo que estudiamos, bendito Dios. Gracias por todo, Señor. Queremos volver a estudiar tu palabra con amor, a dar nuestra ofrenda con amor, a servirte, Señor, con amor, a evangelizar con amor, a orar, Señor, con amor, a ayunar, Señor, buscando tu rostro, bendito Dios, a alabarte, Señor, con ese sentimiento de amor hacia ti, papito. Gracias, bendito Dios. Bendice esta semana. Cuídanos, protégenos, líbranos de toda tentación. Señor, bendice las ofrendas y así las hay, bendito Dios, porque también es parte tuya, Señor, que debemos hacerlo. Gracias por todo, bendito Padre. Te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.